nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo soy Antonio Torres y esto es Levantando el Velo. Hoy quiero hablar de un tema que me parece bien importante, bien interesante, bien actual y bien olvidado dentro de la iglesia. Y es el tema de la profecía. Es un punto esencial, la profecía. La profecía la encontramos de alguna manera desde el comienzo del bautismo, porque por el bautismo entramos a formar parte del ministerio de Jesús. Todos los bautizados, esto es muy importante, todos los bautizados, entramos a formar parte como sacerdotes, profetas y reyes. Hoy quiero centrarme en la profecía, tanto como ministerio, que es allí donde se enmarca todo, en ese ministerio que recibimos a través del bautismo, como en la profecía como carisma. No quiero andar en este momento en qué son los carismas o los dones carismáticos. Les dejo eso para investigarlo. Seguramente haremos un video al respecto, pero quiero hablar simplemente sobre qué es la profecía. Miren, la profecía de forma común se ha considerado como el anunciar el futuro. Se supone que eso es lo que hacían los profetas, pero en realidad no es así. Lo que los profetas anunciaban, los profetas del Antiguo Testamento, no era tanto el futuro como el presente. Es decir, revelaban el presente, levantaban el velo sobre el presente. Y eso es lo que entendemos nosotros aquí en Levantando el Velo que debemos hacer. Eso es lo que hacemos o intentamos hacer. Revelar el presente, levantar el velo sobre lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Por todas partes del Evangelio, en los Evangelios encontramos ese ministerio del Señor sanador, a través del cual sana a los ciegos que no ven, y Él los sana. A los que no pueden caminar, entonces los sana y los deja caminando. Pero yo creo que esa ceguera es una analogía en relación a lo que ocurre a nuestro alrededor. El hombre no percibe a fondo, no percibe de verdad lo que está ocurriendo a su alrededor, no percibe la realidad como es. Por eso los filósofos, por eso los teólogos, por eso tanta gente tratando de comprender de qué se trata todo esto. Las diversas religiones del mundo. El hombre preguntándose, el hombre buscando, el hombre usando la razón y terminando tantas veces perdido como los existencialistas, perdido como el marxismo, perdido como tantas teorías como el budismo, como el hinduismo, con algunas ráfagas de verdad, pero en el fondo el sentido mismo lo han perdido, la dirección la han perdido hasta convertirse en ovejas sin pastor. Vamos a leer aquí en el capítulo 12 de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Dice así: hay diversidad de carismas, que son los dones directos del Espíritu Santo, pero un mismo Espíritu; diversidad de ministerios, pero un mismo Señor; diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. A cada uno se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. A cada uno de quienes, de los que forman parte de la iglesia. No a cada uno del clero. Recordemos eso. A cada uno de ustedes se le otorga o se le va a otorgar en la medida en que se vincule, en la medida en que pida el Espíritu y lo viva. Porque a uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu,
a otro fe en el mismo espíritu, a otro carisma de curaciones en el único espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus. Hay mucho, mucho que hablar ahí, pero me estoy centrando hoy en el carisma de la profecía que nos menciona aquí San Pablo. Y luego en el capítulo 14, en el versículo 1, nos dice así: buscad la caridad, el amor. Caridad no es buscar dar limosnas, el amor entre los discípulos. En esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Buscad la caridad, pero aspirad también a los dones espirituales, especialmente a la profecía. Especialmente a la profecía. Muy bien, la profecía decíamos que es levantar el velo sobre la realidad que nos rodea, mostrar lo que está ocurriendo, ir más allá de lo convencional, de lo que se supone que se entiende. En la iglesia tenemos un valor fundamental que va más allá de lo que pueden lograr los filósofos, que va más allá de lo que puede lograr la razón, que va más allá de lo que pueden lograr las religiones, y es la revelación. Esta vez no es el hombre buscando a Dios solamente, que eso es fundamental. Es Dios buscando al hombre, es Dios mostrándose al hombre. Eso es la revelación. Y eso es el cristianismo. Y esa es la escritura. Y ese es el magisterio de la Iglesia Católica. Dios que llama al hombre, Dios que se muestra al hombre. Pero aún así, de alguna forma, la revelación sigue siendo como misterio. Es el llamado, pero sigue siendo misterio. Para que esa puerta se abra y el hombre pueda entrar, es necesario que se dé un encuentro personal con Dios, un encuentro personal con Jesucristo, que lleva al hombre a reconocer su propia realidad, a ver su propia realidad en una dimensión que no había visto antes. Y por supuesto, a partir de ese momento, de ese encuentro con Dios, empieza a comprender el universo que lo rodea en una forma que nunca antes había podido percibir. Se da cuenta de que el universo no es una generación espontánea, de que el universo, aunque ha evolucionado desde el comienzo, no es propiamente algo que vino de la nada y que regresará a la nada. La revelación nos muestra en su totalidad, en sus distintas facetas, qué es lo que ocurre a nuestro alrededor, y nos muestra aún el porqué de la ceguera del hombre, que no le permite ver lo esencial y fundamental de la realidad, sino que lo hace perderse en vericuetos y en caminos destructores, en aquello que llamamos pecado, en el no lograr acertar en la búsqueda de la felicidad, de la plenitud y de la totalidad. Muy bien, el llamado del profeta está a levantar el velo, a mostrar a los demás lo que se esconde a sus ojos, lo que se esconde a sus ojos en términos generales. Y ese es el ministerio de la iglesia. Ese es el magisterio de la iglesia. Ese es el depósito de la verdad que ejerce la iglesia. Pero más en detalle en la situación de cada día y de cada momento. Mostrar la verdad y la realidad de lo que está ocurriendo. En la iglesia hay problemas, y hay problemas graves, y hay problemas que están haciéndole un daño inmenso. Yo diría que uno de los principales daños, elementos que hacen daño a la iglesia, es el clericalismo, que trata de concentrar en el sacerdote todos los ministerios, a pesar de que aquí nos habla en la Escritura el Señor
y en la tradición de la primera iglesia, que el llamado a ser ministro es para todos los creyentes, para todos los bautizados. Todos los bautizados, usted, yo, todos estamos llamados a ser ministros. Todos estamos llamados a recibir un don, un carisma o varios, y convertir ese don, ese carisma o esos varios carismas en un ministerio. En un ministerio como pastores puede ser. Muchas personas, sacerdotes y laicos, guían grupos de personas hacia el Señor. Como maestros les enseñan la fe, les enseñan la doctrina de la iglesia. Como profetas descubren lo que se oculta a nuestros ojos, descubren lo que no podemos ver de forma natural, porque recuerden, el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Nos dice San Pablo, porque se han de discernir espiritualmente. En la primera carta a los Corintios también. Es fundamental que comprendamos eso. Es el don de Dios el que nos abre los ojos. Y el don de Dios como profecía es el que nos lleva a mostrar a los demás, a ayudar a los demás a comprender la problemática de lo que está ocurriendo en sus vidas y la problemática de lo que está ocurriendo en la iglesia. Por eso les insisto en este punto. Todos estamos llamados a tener un ministerio. Todos podemos aspirar, todos los bautizados, a carismas y dones espirituales específicos. Y nos dice San Pablo, aspiren a los dones superiores, pero sobre todo a la profecía, a ver más allá de lo aparente y revelarlo a los demás hombres y revelarlo dentro de la iglesia. Claro, estos dones, estos carismas no son para ejercerlos de forma independiente y suelta, deben ejercerse dentro de un contexto comunitario y deben ejercerse unidos al carisma fundamental del apóstol, del obispo, el sacerdote, el diácono. Es con ellos con quienes se debe trabajar. Entonces la invitación a los obispos, a los sacerdotes, a los diáconos, es abrirse al carisma del laico, especialmente la profecía. Y la invitación al laico es que no pretenda desarrollar su carisma de forma solitaria e independiente porque se pierde, sino que lo desarrolle en unión con los sacerdotes, con los obispos sacerdotes y los diáconos, es decir, que esté en comunión con el obispo siempre, que busque el sentido de las cosas en los documentos de la iglesia, para que no se pierda en sus propias elucubraciones y en un sentimiento como mágico de que Dios lo ha escogido por encima de los demás ministerios. El ministerio de la profecía, el carisma de la profecía, permite ver más allá de lo aparente. Y es algo inmenso lo que nos da Dios a través de la profecía. Estoy levantando el velo, yo soy Antonio Torres, no se les olvide darnos un like, no se les olvide suscribirse para que podamos llegar a más personas, para que podamos tener un eco realmente importante en esta búsqueda de construcción de iglesia. Construcción de iglesia. Ese es el tema fundamental. Señor los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si te gustó el video, dale like, compártelo, suscríbete al canal y no se te olvide tocar la campanita para no perderte ninguno de los próximos videos.